Bueno, tenemos con nosotros a Elvira Rodríguez, ya para hablar del sistema fiscal. Gracias, Elvira, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Elvira es vicesecretaria sectorial del Partido Popular, diputada por Madrid al Congreso. Elvira, llevamos una semana y media mirando el sablazo fiscal que viene encima. Ayer escuchamos a la portavoz, a María Jesús Montero. Todo parece indicar que los 60.000 se han quedado cortos y que la subida fiscal puede llegar incluso a los 80.000 millones de euros. ¿Está preparado el país para recibir una subida fiscal del nivel que el gobierno ahora mismo está planteando, aunque es cierto que una parte empezará en 2022, otra parte en 2023? En un momento como el actual, en donde el año pasado, los últimos datos, hemos caído un 11% en nuestro PIB, que tenemos un paro masivo porque está en los 5 millones largos de trabajadores, y no solamente eso, sino que han desaparecido casi medio millón de la población activa, es decir, con un paro latente en nuestra economía muy importante. Lo que le hace falta son medidas que le impulsen, y desde luego una subida masiva de impuestos no va a impulsar nada, con lo cual la respuesta es no. Nuestro país no está en condiciones para una subida masiva de impuestos. Bueno, ni nuestro país ni ninguno, porque no son políticas adecuadas. Son ideológicas, lo que significa es que en el conjunto de la economía el sector público sustituye al sector privado, y desde luego el sector privado es mucho más eficaz y mucho más eficiente para eso, para generar crecimiento y crear empleo. Ayer Funcas presentaba un informe, por supuesto los de Funcas no están en el comité de expertos, sí, pero presentaba un informe muy interesante que decía que si España bajara el IVA al 10%, seguiría ingresando lo mismo. Por encima habría algo de reticencia a conseguir la misma tributación, pero que bajándolo al 10%, es decir, bajándolo a más de la mitad de lo que hay ahora mismo, tendríamos la misma tributación. ¿Por qué no cala en la izquierda, a la hora de gobernar, que la bajada de impuestos, aparte de dar más libertad, consigue el mismo efecto tributario o mayor? Y mira que hay instituciones como Funcas haciendo pedagogía de eso. No, y Funcas no es nada sospechosa de ser una institución, digamos así, de la derecha más echada al monte, sino que es una institución que siempre ha sido muy ponderada. Lo vemos en el propio plan que han enviado a Bruselas. El gobierno, y esto también es ideología, entiende ensanchar bases por ensanchar hechos imponibles. Por si tengo 10 hechos imponibles, pues tener 20, a eso le llama ensanchar bases. Y ensanchar bases, en línea con lo que dice Funcas, es generar más crecimiento, en el caso del IVA, generar más consumo, por la vía de más liquidez en manos de los particulares. Y al final, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es la recaudación que quieres alcanzar, que no es otra cosa que el tipo que cobres por la base imponible al que se lo apliques. Pero claro, si tú la base imponible, como consecuencia de una recesión o de una caída de crecimiento, se achica, tú no vas a tener la recaudación que prevés. Y desde luego, ese mensaje simplista del gobierno, cada día dicen una cosa, ahora dicen 7,3 puntos, 80.000 millones de euros de PIB, de menos presión fiscal, es una falacia que le sirve, digo, de que nos falta, vamos, sí, según como lo mires, según como lo mires, pues es una falacia y es un engaño, porque lo que quieren hacer es subir los impuestos para teóricamente que el sector público tenga más peso que el sector privado en la toma de decisiones de cada día. Y la verdad es que nosotros en el Partido Popular no estamos de acuerdo desde el primer momento. Estamos diciendo que no se haga así, pero tampoco están de acuerdo otros países de nuestro entorno, que en las medidas coyunturales, cosa que no ha hecho España, han estado aplicando medidas importantes de bajada de impuestos, y desde luego una subida de impuestos a medio y largo plazo no se lo plantea a nadie. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Creéis que hay desde el Partido Popular espacio
para, en lugar del camino que ha tomado, tomar un camino más como el de Mario Draghi, buscando que haya una mayor recaudación por una mayor actividad, que haya una reducción de tipos y que haya una reducción impositiva general sobre los supuestos impositivos? Es decir, ¿creéis que de verdad hay camino para eso? No, o sea, por supuesto. El camino sencillamente es coger las herramientas de política económica que tiene en su mano un gobierno, una de ellas la política tributaria y otra la política fiscal en su conjunto, es decir, pegarle un buen repaso a gastos que sean ineficientes, gastos que sean duplicados o gastos que sean innecesarios, ir ajustando las cuentas públicas para no ir apelando al endeudamiento y que la partida de intereses suba y suba. Por mucho que estemos en un periodo de intereses muy bajos, ya subirán, lo cual va a ser un drama para las cuentas españolas, y llevar a cabo o tomar esas decisiones con la vista puesta en la generación de crecimiento y de empleo sostenible. Un trabajador con un empleo sostenible genera recaudación en la cotización, genera recaudación en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, y al tener un empleo sostenible genera recaudación en el consumo y en los impuestos de que puedan gravar las inversiones en vivienda o en este tipo de cuestiones. Y ya tienes la recaudación necesaria para hacer frente al estado de bienestar. Si la gente no tiene confianza, si estás generando un clima, porque de lo que no hemos hablado es de las noticias del gobierno, un día sí, un día no, hoy subo los impuestos, mañana, ayer decía la ministra portavoz, que es la ministra de Hacienda, que no, que la subida sería para el 24, claro, después de las elecciones a las que se van a presentar ellos, cuando no hay seguridad jurídica la gente no invierte, cuando no hay inversión no hay generación de riqueza y no hay generación de empleo. Y te puedes encontrar en un círculo vicioso que es de alguna manera en el que estamos, que no te lleve a ninguna parte, claro. El gobierno también ha puesto en marcha una medida que ellos consideran de digitalización y modernización de la agencia tributaria, pero que ha empezado por un bonus de 100 millones de euros para que los inspectores de Hacienda inicien inspecciones fiscales contra los ciudadanos, buscando aumentar la recaudación. El plan del gobierno para electrificar España fueron 400 millones de euros. Una cuarta parte se va a destinar a sacar de los bolsillos, a través de paralelas, a los ciudadanos. Si van a poner 100 millones en bonus, pues podemos imaginarnos cuánto prevén recaudar. Sin embargo, está sotoboche. Ayer, por ejemplo, la ministra tampoco quiso hablar mucho de eso. Sí habló de una modernización necesaria de la agencia tributaria, que además va a costar un dineral, en torno a 600 millones de euros, pero esos 100 millones que van a servir para expoliar el bolsillo del contribuyente, van a dejar más tocado al consumo interno. Vamos a ver, usa mucho la palabra modernización, también le llaman a la subida de impuestos modernización del sistema tributario, o sea, parece que con ese adjetivo cabe todo. Si nosotros tenemos un sistema racional y eficaz, tiene que alcanzar a todos por igual, es decir, que debe de pagar todo el mundo, no debe de haber fraude fiscal. A lo mejor así se pueden bajar los impuestos. No tenemos que ver una campaña de inspección desde el punto de vista que lo que se quiere es expoliar al contribuyente, porque se supone que lo que busca es que el contribuyente que debe de serlo, lo sea. Pero con la mirada puesta en que así, si paga todo el mundo, los impuestos pueden ser más bajos. La experiencia que tenemos nosotros en nuestra época de gobierno, en donde hemos bajado los impuestos, cuando tú bajas los impuestos hay menos fraude. Si tú los subes mucho, hay un aliciente a decir, pues me la juego, ¿no? Yo creo que debe de pagar todo el mundo que tiene que pagar y que tenemos que tener un sistema tributario justo en el buen sentido, no el que usan ellos, procurar que la recaudación la tengamos por ensanchamiento de las bases imponibles, porque haya más contribuyentes por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque haya más gente trabajando, porque haya más recaudación del IVA, porque hay más consumo, porque la gente tiene confianza y tiene el futuro asegurado y consume y con eso vive mejor. Es decir, es que el planteamiento es justo al revés de cómo lo hacen ellos, pero bueno, vuelvo a decir como decía al principio, realmente que las decisiones
tributarias se tomen por cuestiones ideológicas es muy preocupante, porque deben de ser deben de tener otro fin. Y termino, porque me enrollo mucho, ¿no? Cuando en la Comisión de Reconstrucción el sistema tributario lo colocan no en el grupo económico, sino en el grupo de políticas sociales, ya te marcan para qué quieren el sistema tributario. Desde luego no, como decía, como herramienta política económica. En el sector de la gestión de patrimonio hay una preocupación muy alta sobre un cambio en la tributación con los planes de pensiones en un momento en el que nos gastamos 10.000 millones de euros al mes en pagar las pensiones, y en lugar de beneficiar que el ciudadano ponga un poquito de su dinero en tener ese dinero dentro de un tiempo cuando se jubile, y que ese dinero haya ido generando más capital y más capital a través de inversiones privadas, ya sea con gestoras españolas como extranjeras, el gobierno se ha cargado de un plumazo la tributación que había en torno a los 9.000 euros anuales a 2.000, y además ha eliminado también la parte individual y solo deja la parte empresa como aportación. Es decir, se pueden perder en torno a 10.000, 11.000 millones, 10.000, 11.000 euros al mes, al año, en el que se podía ganar una tributación para los planes de pensiones. Y hay mucha gente que decía, me va a tocar mucho pagar en renta, pero voy a utilizarlo para ahorrar a futuro, voy a poner 8.000 euros y voy a conseguir para el año que viene, visto lo visto, una aportación individual al lado de la aportación de empresa. Se ha perdido eso y hay mucho miedo entre las gestoras que caiga la aportación del ciudadano a los planes de pensiones, siendo esa parte privada una parte fundamental a futuro para quienes ahora están en la franja entre los 40 y los 55, que tienen un nubarrón muy grande para llegar a los 65 y se va a ver pensiones. ¿Por qué creen que ha sucedido esto? Y si hay un camino de revertirlo en el medio plazo, porque el sector en su conjunto está muy preocupado con cómo puede ir a futuro en la evolución de las aportaciones. A ver, las aportaciones se van a frenar seguro. Cuando bajaron de 12.000 a 8.000, la gente se ajustó a los 8.000. Hay un concepto equivocado de lo que es la desgravación por aportación a un plan de pensiones individual. Eso es un impuesto diferido. Cuando se rescata el plan de pensiones, se paga de golpe todo el impuesto que se dejó de pagar. Es más, si tú estás con un tipo residual o marginal que no es el más alto, cuando recobras de golpe todo el plan de pensiones, puedes incluso llegar a pagar más IRPF que el que hubieras pagado año a año. Es otra vez, claro, yo me repito, es otra vez ideología. Es otra vez decir que quien ahorra es rico, porque le sobra. Cuando este país, España, está como huérfano de ahorro a largo plazo interior. Uno de los problemas que tenemos con el endeudamiento del país es que es endeudamiento exterior. Vienen los fondos de fuera y nos prestan el dinero en forma de deuda soberana o deuda para las empresas, porque hay poco ahorro nacional. Y si alguno de los mecanismos que habían para promover el ahorro nacional, como es este, te lo cargas, que además estaba para restar de alguna manera presión al momento de la jubilación, era pues eso, una forma de impulsar o de promocionar que tú todos los años guardaras un poco de dinero, pues mal. Si a eso lo unes, que un día sí y otro también, y además nos mienten, dicen que van a poner impuesto de patrimonio, este país es como el cuento de la cigarra y la hormiga, y a veces hay que ser un poco hormiga, porque luego las cigarras se queman las alas. O sea, por ese camino no vamos a ninguna parte, pero en fin, bueno, lo han incorporado a su discurso y a su forma de gestionar. Desde luego nosotros no nos cansaremos de decirlo, y ya veo que ustedes tampoco. Para terminar, para quien nos está escuchando, ¿hay camino todavía para frenar el alza fiscal que se está anunciando? ¿O no hay margen temporal y entrará sí o sí en vigor gran parte de esa subida fiscal? A ver, yo no quiero ser cínica, porque tenemos un gobierno, lo cual es un desastre, que anuncia cosas que no hace, que vamos a tener más cerca las elecciones, que como está siempre con pura táctica, atrasa y atrasa,
pero desde luego, si hay elecciones generales y ganan con suficiente mayoría, van a subir justo todos los impuestos que quieran subir después de esas elecciones. Espero que nosotros podamos frenarlo. Porque además mienten. Dicen, van a pagar impuestos solo los ricos, y no somos un país de ricos. Y además eso no les da la recaudación que dicen que quieren alcanzar. La única manera de tener recaudación es ponerle impuestos a todos. Es decir, es la subida que han hecho este año de un 33% del impuesto sobre las primas de seguros que tiene todo el mundo. ¿Quién no tiene en un coche con un seguro? Nadie, vamos, menos los urbanitas que no tienen coche, que viven en el centro de la ciudad. ¿Quién no tiene, si tienes una casa, un seguro de vivienda? O las tiendas, un seguro de responsabilidad. Todo el mundo tiene seguros. A todo ese mundo se le ha subido un 33% la cuota que pagaba del seguro. Y esos no son los ricos, somos las personas normales que vamos por la calle. Luego, en ese sentido mienten y es por el camino por el que quieren ir. Y luego, quitándoles seguridad jurídica a borbotones al país, que eso también hace un daño adicional. Muchísimas gracias, Elvira Rodríguez, vicesecretaria sectorial del Partido Popular, diputada por Madrid al Congreso. Gracias por darnos un poco de luz para quienes estamos mirando desde fuera lo que está sucediendo con esa subida fiscal. Bueno, no, podríamos hablar y hablar y desmenuzar y decir este impuesto que anuncian de esta manera, este de esta otra, y luego como yo necesito un voto, es uno que anuncio, voy y lo quito y lo dejo para el siguiente año. Esto es un disparate, ¿no? Gracias, Elvira. Buen día. De nada, buen hasta negocio. otro día.